Hola, aquí comienza una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. A continuación, los titulares. Al menos 51 muertos dejaron los más recientes ataques de Israel en la Franja de Gaza. 33 de ellos en el campo de refugiados de Jabalia en el norte del enclave y otros 11 en Al-Maghazi en el centro. La cifra total de fallecidos en Gaza alcanzó este sábado los 42.519 desde que estalló la guerra. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, dijo que la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, no detendrá al llamado eje de la resistencia. El gobierno iraní dijo que la República Islámica estaba preparada para cualquier escenario relacionado con un posible conflicto directo con Israel. José Rubén Zamora será excarcelado y permanecerá bajo arresto domiciliario por decisión de la justicia de Guatemala. El reconocido periodista pasó más de 800 días en prisión señalado de presunto lavado de dinero. Tenemos reporte de nuestro corresponsal en Centroamérica. Vamos a empezar en la Franja de Gaza. Tras la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, continuaron los ataques israelíes sobre el enclave palestino en el que ya murieron más de 42.500 personas desde que comenzó la guerra hace un año. En las últimas horas, al menos 55 personas murieron en nuevos bombardeos, aunque la cifra no fue cerrada y podría aumentar. Mientras tanto, los heridos se acercan a los 100.000 y el sistema sanitario continúa funcionando de manera precaria. Un nuevo ataque israelí sobre un campamento de refugiados en Gaza. Las personas buscan cuerpos en los escombros, después de que un edificio de Al-Maghazi fuera bombardeado. Estábamos durmiendo en la noche cuando cayó un misil sobre este edificio. Como pueden ver, todos quedaron destrozados. Aún quedan 4 cuerpos bajo los escombros y no podemos sacarlos. No tenemos la capacidad ni tampoco la defensa civil para sacarlos. Trabajamos con nuestras manos, como lo pueden ver. Hemos estado trabajando desde anoche para sacar los cuerpos. El viernes, otro ataque israelí dejó muertos y heridos en el campamento de refugiados de Jabalia. Personas con graves heridas llegaron a este hospital. Docenas de personas murieron y los paramédicos intentaron atender con rapidez a los numerosos heridos. Llegamos y nos sorprendió la cantidad de mujeres y niños heridos. Hicimos 5 viajes y transportamos a una persona muerta y a 12 heridos. Mientras los heridos recibían tratamiento en el interior, los muertos estaban siendo enterrados en el patio del hospital, incluido un niño de 10 años. La ciudad de Jabalia, en el norte de Gaza, se ha convertido en el nuevo epicentro de la guerra. El ejército israelí afirma que Hamas ha estado reconstruyendo sus fuerzas y llevando a cabo allí intensas operaciones durante las últimas 2 semanas. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha dicho que la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, señala el comienzo del fin de la guerra en Gaza. Sin embargo, Hamas ha dicho que la muerte de Sinwar solo fortalece su resistencia. En otro de los frentes de guerra, Hezbollah lanzó cohetes y drones desde Líbano hacia el norte de Israel. Uno de los aviones no tripulados apuntó contra la casa del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien no se encontraba en el lugar. No se registraron víctimas en este lugar, pero un hombre murió en un kibutz en el norte de Israel. Mientras tanto, el ejército israelí lanzó por primera vez una ofensiva aérea en el norte de Beirut que dejó al menos 2 personas muertas y al menos otras 4 perdieron la vida en otro ataque en el este del Líbano. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, reaccionó por primera vez este sábado al asesinato de Yahya Sinwar, indicando que Hamas sigue vivo y así seguirá. Recordemos que Irán respalda al grupo islamista. Por otra parte, el ministro de Exteriores de Irán declaró que no quiere entrar en una guerra abierta con Israel, pero que están listos para cualquier eventualidad. Para analizar este tema vamos a conectar a esta hora con nuestra corresponsal en Teherán, Catalina Gómez Ángel. Catalina, muy buenas noches ya para usted. Más allá de esta declaración de Ali Jamenei, ¿el asesinato de Sinwar es otro golpe indirecto para Irán y el ayatolá? Sí, es un golpe para el eje de la resistencia que lidera Irán. Tenemos que ver que los líderes de estos movimientos de la resistencia, de los grandes importantes para este movimiento creado desde la década
de los 80 que tanto Hezbollah como Hamas han sido muchos de ellos asesinados o muertos en combate como Sinwar en estas últimas semanas o meses. Y es bien importante porque estas personas que han ido desapareciendo de la escena de esta lucha de la resistencia, por ejemplo, Hassan Nasrallah, Ismail Haniyeh, que fue asesinado aquí en Teherán, hacen parte de esa vieja guardia de la resistencia. Fueron los fundadores, junto con Irán, junto con esos comandantes de la Guardia Revolucionaria que fueron creando este movimiento, así que es una gran pérdida, pero también hay que tener en cuenta que como es la estructura de la Guardia Revolucionaria y como es la estructura de estos grupos, si bien la cabeza, los líderes son extremadamente importantes, especialmente por esa penetración, ese seguimiento que tienen dentro de sus seguidores, dentro de la población que realmente apoya estos movimientos, están bastante descentralizados, trabajan en unidades con comandantes en el terreno que si bien saben exactamente qué hacer, no tienen una comunicación directa y no están siempre conectados entre ellos en vista que no vaya a pasar algo como lo que ha sucedido con Hezbollah y con Hamas, de que al morir la cabeza queden desarticulados. Es decir, que si bien ha sido un golpe muy duro para el eje de la resistencia, un golpe duro en lo personal para Jamenei, especialmente en lo que significó la muerte de Hassan Nasrallah y de Haniyeh, de Sinwar es menos porque había venido mucho menos a Teherán. Recordemos que él estuvo varias décadas, más de 2 décadas en prisión en Israel y tuvo menos contacto con el liderazgo aquí en Teherán, si bien tenía gran liderazgo y gran relación con los comandantes de la Guardia Revolucionaria en el terreno. Catalina, ¿cuál podría ser el papel de Irán en el futuro de Hamas y de las guerras en curso que se están llevando a cabo en Gaza y en Líbano? Hay 2 papeles que siempre juega Irán, el que nos van a contar a nivel diplomático, que a pocos días atrás tenía la oportunidad de conversar con el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores y le preguntaba si un cese al fuego en Gaza o en Líbano estaban relacionados el uno al otro. Él decía que eso dependía tanto de las autoridades de Hamas en la Franja de Gaza como con los líderes de Hezbollah en el Líbano. Sin embargo, otra cosa es lo que sucede en el terreno con esos comandantes de los que hablaba anteriormente, con esos enviados de la Guardia Revolucionaria y de las fuerzas que suelen tener unas relaciones muy estrechas con esos comandantes de menos nivel, menos conocidos, pero que tienen gran influencia en el terreno. Irán lleva a cabo una gran campaña diplomática desde hace semanas, buscando no solamente que lo apoyen los países de la región en una posible respuesta israelí después de ese ataque que hizo Irán como respuesta al asesinato de Nasrallah el 1 de octubre pasado a Israel, pero también buscando un cese al fuego tanto en Gaza como en Líbano. O así es lo que dice la parte diplomática y tanto el portavoz del ministerio como el ministro Abbas Araghchi, quien ha estado haciendo esta gira regional en los últimos días y semanas. Catalina, muchas gracias por este reporte desde Teherán. Vamos a cambiar de tema y vamos ahora a Colombia, que batió un nuevo y sombrío récord de cultivos de coca que sirven de base para la producción de cocaína. El país suramericano es el mayor productor de cocaína del mundo y según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la producción de esta hoja se ha disparado en respuesta a la creciente demanda mundial de la droga. En estas verdes colinas colombianas, los agricultores se ocupan de su producción de coca, cultivos que siguen creciendo. Según el informe anual de la ONU, el país ha visto un aumento del 10% en la superficie de tierra dedicada al cultivo de la planta de coca, especialmente en las principales zonas fronterizas como el Catatumbo y el Putumayo, o la zona central del país con el Bajo Cauca y Bolívar, y sobre todo la producción de cocaína. El informe destaca que en 2023 la producción potencial de cocaína aumentó un 53%, haciendo que una hectárea de coca produzca hoy hasta 2 veces la cantidad de cocaína que producía hace 11 años. Las autoridades locales argumentan que esta expansión se debe al apetito mundial cada vez mayor por la cocaína. Es importante que nosotros entendamos que el aumento de la demanda a nivel mundial, presiona el incremento del área cultivada que se presenta no solamente en Colombia, en Perú y en Bolivia. Colombia, estratégicamente posicionada entre el Caribe y el Pacífico, permite a grupos armados y paramilitares tener acceso a muchas rutas de envío para salir del país.
Este aumento en la producción ha avivado los temores de una renovada violencia en el país, donde un conflicto que dura casi 6 décadas ya ha matado a más de 450.000 personas. El primer presidente de izquierda del país, Gustavo Petro, espera alejarse de las estrategias militares antinarcóticos y que catalogar el consumo de drogas como un problema de salud pública pueda traer más paz a su país. En Guatemala, después de permanecer más de 800 días en prisión, al periodista José Rubén Zamora se le otorgó el arresto domiciliario. Según la justicia, esta decisión se dio por razones de derechos humanos y porque el tiempo en prisión excedió los límites. Zamora fue arrestado en julio de 2022 acusado de lavado de dinero y chantaje, además de obstrucción a la justicia, 5 días después de haber denunciado corrupción en el gobierno del entonces presidente Alejandro Giammattei. Los detalles desde Ciudad de Guatemala con nuestro corresponsal Andrés Suárez Jaramillo. Zamora vuelve a casa y el ciclo oscuro va a terminar. Con estas palabras, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, celebró la libertad condicional de José Rubén Zamora, el emblemático periodista que lleva en prisión en un calabozo más de 800 días, acusado de varios procesos penales, pero que según la ONU ha sido detenido arbitrariamente por destapar los escándalos de corrupción en este país centroamericano. La decisión de ponerlo en libertad estuvo a manos del juez Eric García, quien aquí en Ciudad de Guatemala, en la torre de tribunales, escuchó los diferentes alegatos, incluyendo los del cuestionado fiscal Rafael Curruchiche, quien dijo que Zamora puede escapar y hay que mantenerlo preso, pero el juez dijo que la prisión preventiva de José Rubén Zamora ha excedido los límites establecidos en la ley, por lo que obtiene el arresto domiciliario. Sin embargo, deberá presentarse cada semana ante el Ministerio Público para un control biométrico, tiene prohibido salir del país sin autorización judicial y tiene prohibido comunicar con cualquiera de las personas vinculadas a los casos de los que se le acusa. Esta libertad condicional de Zamora puede concretarse en los próximos días, tal vez la próxima semana, debido a los trámites legales. Sin embargo, es una decisión que todavía puede apelar el Ministerio Público. Para Reporteros Sin Fronteras, José Rubén Zamora se convirtió en el caso más emblemático de un periodista encarcelado en el hemisferio occidental y también torturado durante 17 meses, el tiempo que estuvo de presidente Alejandro Giammattei. En Nueva Delhi, la capital de India, sus residentes están asfixiándose bajo una capa de smog que envuelve la ciudad, ya que el índice de calidad del aire ha caído drásticamente. Se espera que la situación empeore durante este fin de semana, así como en las próximas semanas, mientras que las temperaturas descienden y el país se prepara para su temporada de festividades nacionales. Veamos. Aquí en Nueva Delhi, el emblemático monumento La Puerta de la India es apenas visible debido a un espeso smog que corta la respiración. El índice de la calidad del aire de la capital ha caído a 293, situándolo en la categoría de baja. Y los expertos advierten que podría deteriorarse aún más durante los próximos días. Estoy viajando casi 16 kilómetros desde mi casa solo para estar aquí en la Puerta de la India, porque es el único lugar en Delhi donde la contaminación vehicular es menor. De lo contrario, toda nuestra Delhi es catastrófica. No se puede soportar. Y los expertos advierten que podría deteriorarse aún más durante los próximos días. Mientras que un índice bajo puede causar molestias respiratorias, la exposición prolongada a la categoría muy bajo puede causar enfermedades respiratorias. Es un problema continuo en la capital de la India, que lucha anualmente con la densidad del aire cada otoño, cuando las temperaturas bajan. Empeorado por la quema de rastrojos en los estados agrícolas del norte, como Punjab y Haryana, una práctica que busca eliminar los residuos de cultivos de arroz antes de la temporada de siembra. Los agricultores no tienen ninguna otra alternativa que la quema de rastrojos. El gobierno debería proporcionarles alguna, porque esa es la razón por la que el aire de Delhi está tan contaminado. El humo de la quema se mezcla con la niebla y empeora aún más. Para combatir el deterioro de la calidad del aire, el gobierno ha prohibido totalmente los fuegos artificiales hasta el nuevo año y dice que 13 puntos críticos de contaminación en Delhi están siendo monitoreados. Además de la contaminación del aire de la ciudad, también se ha visto espuma tóxica, una mezcla de aguas residuales y desechos industriales flotando en el río Yamuna, planteando serios riesgos tanto para los humanos como para los animales. De esta manera despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar nuestra página web www.france24.com para seguir con la actualización de nuestras noticias. Quédense con nosotros que en minutos regresamos con más información.